Están jóvenes, empezamos el curso de administración de riesgos en la banca o administración de seguros y parte del material de apoyo, ¿verdad? Que tenemos, aparte de la lectura del libro en el capítulo 1, vamos a facilitarles este video sobre el proceso de aseguramiento o suscripción, que creo que es la palabra que utilizamos en el libro. ¿Qué es este proceso? Este vamos a ver la definición, que es una de las actividades fundamentales del programa de operaciones de toda compañía de seguros. ¿Cuál es el otro? Porque son dos. Es el de siniestros, se le conoce como siniestros, reclamos o ajuste de pérdidas. Corresponde entonces en este primero de suscripción a las funciones de análisis, clasificación, selección y tarifación de los riesgos que los clientes ofrecen a la compañía de seguros. La función de la suscripción involucra la definición de términos y condiciones de las pólizas y también el seguimiento y control de todas esas decisiones que se van tomando en el proceso. Este proceso está muy ligado al principio de que las tarifas deben ser adecuadas. ¿Por qué? Porque si no, muy bajas o muy altas nos pueden sacar del mercado de los seguros. Entonces tenemos que buscar un balance. Una pobre selección de los riesgos, ¿verdad? Puede llevarnos a a un descalabro, ¿verdad? A tener que sacar el producto del mercado y sería pues, realmente un fracaso, ¿verdad? No solo se estudia la tarifa, sino también los esfuerzos que realizan los profesionales titulados como actuarios, quienes se encargan de definir estas tarifas, definir todas las estadísticas que conllevan en la implementación de una tarifa y poder llevar a cabo esa tarifa adecuada o balanceada. Los aceptadores son el principal, eh, por decirlo así, el principal actor de este proceso junto con el que atiende el público, el que firma, ¿verdad? Esas cosas, pero el aceptador es el que tiene que hacer este análisis del proceso de suscripción. Y deben definir en qué clase debe ubicarse los riesgos específicos y deben desarrollar un sentido agudo de buen juicio y con conocimientos amplios, experiencia vasta de las condiciones azarosas asociadas a las diferentes clases de coberturas. Ahorita vamos a ver qué es condición azarosa, no se preocupen. En esta actividad de suscripción, ¿verdad? Tenemos principales aspectos que deben cuidarse o que deben velarse, todos deben realizarse para poder establecer un buen negocio o una buena tarifa, ¿verdad? Y darle un buen seguimiento. Lo primero es la selección de asegurados. A quienes quiero venderle el seguro o quienes están sujetos de seguro y que no me vayan tampoco a echar a perder el producto. Consideraciones sobre selección adversa. Ahorita vemos ese concepto muy interesante. Capacidad de la compañía de seguros de aceptar seguros. Ahorita vemos lo que es la capacidad. Determinar términos y condiciones de la póliza. Y en último momento, verificar que todas esas decisiones hayan sido correctas. Y si no, entonces tomar ajustes para poder continuar con el producto en el mercado. Entonces, el primero de ellos, que era la selección de asegurados, es el proceso donde identifico entre un grupo de aspirantes a quienes de ellos la compañía desea asegurar. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, por darles un ejemplo, en el mercado de Costa Rica. En el mercado de Costa Rica encontramos que hay empresas aseguradoras que no te aseguran un vehículo con más de 10 años de antigüedad. Otros con más de 15 y otros inclusive hasta 20. O inclusive hay aseguradoras que permiten el aseguramiento del vehículo, no importa la antigüedad que tenga siempre que esté en buenas condiciones o en condiciones de poder ser asegurado, pues entonces se le vende el seguro. Ya eso es la selección de sus asegurados. Esa parte de ellos deciden, bueno, el negocio va a ser bueno aquí, tal vez muy viejo, está muy propenso a tener muchos accidentes, pero entonces eso lo valoran y hasta dónde está en la capacidad de la empresa de aceptarlo. Consideraciones sobre selección adversa. Y es un poco aquí por qué debo seleccionar los asegurados. La compañía de seguros, sí,
siempre se van a pagar pérdidas, es la esencia del negocio, porque si no hay pérdidas, entonces no hay necesidad del seguro, entonces no tendríamos industria de los seguros. Pero los aseguradores procuran que las personas aseguradas sean, digámoslo así, bien portados, oferentes que tienen menor tendencia a tener pérdidas. La idea no es estar pagando pérdidas todos los días, es que cuando se presente, poderle ayudar al asegurado, pero en la medida de lo posible no tener que pagarlo. Entonces, cuando hay mercados o grupos de personas que pueden presentar pérdidas más frecuentes, ¿verdad? Que lo normal, entonces esas personas se nos convierten en la selección adversa. Son las que no queremos dentro de nuestro seguro. Cuando se calculan las tarifas de seguro, ellos no están incluidos en esas tarifas. Por otra parte, los individuos con mayor probabilidad de pérdida son los más interesados en comprar un seguro, situación conocida como selección adversa o antiselección. Ejemplos. Bueno, en los seguros de médicos generalmente tenemos ejemplos donde una pareja de recién casados ya quieren tener bebés o ya se dieron cuenta que están embarazados y entonces corren a tomar un seguro de gastos médicos y ya este seguro no les va a cubrir. ¿Por qué? Porque tenía que tomarse con cierta anticipación, ¿verdad? Porque ya el embarazo ya no es un riesgo, sino es una certeza. Entonces ya la aseguradora por fuerza tendría que pagar eso. Ya esa persona no es sujeto de aseguramiento. Si quieren para el segundo bebé con suficiente tiempo, lo que le llamamos un periodo de carencia, que es de 10 meses, 12 meses, entonces lo toman con ese suficiente tiempo de anticipación y entonces ya no es una selección adversa, sino es dentro del grupo que sí quiero asegurar. Se supone que cuando toman el seguro no saben o no conocían de que iban, en qué momento iban a quedar embarazados. Pero cuando ya están embarazados ya es, repito, no es un riesgo, sino una certeza, ¿verdad? Aquí los aceptadores lo que hacen es tratar de evitar esa selección adversa. ¿Cómo? Filtrando los oferentes. En las solicitudes se hacen preguntas específicas que tal vez uno dice, no, es una pregunta común y corriente, pero son preguntas que filtran a las personas que nos permiten decir, bueno, no, a esta persona no le podemos vender el seguro. Y hacen un esfuerzo por identificar quiénes presentan pérdidas potenciales para que no me afecten el producto. Otro aspecto a considerar es la capacidad de la compañía de seguros para aceptar los seguros. Por darles un ejemplo, si el capital de la empresa de seguros es 1 millón de colones, y la suma de todos los siniestros, de todos los riesgos que tienen, suman 1.200.000, entonces ahí ya no tiene capacidad, ¿verdad? Porque si yo tengo hasta 1 millón, ¿qué pasa si sucediera una catástrofe donde todo el mundo pierde todo, entonces pierden el 1.200.000 y yo solo 1 millón tengo para responderles? Ahí es donde entran, ¿verdad? Técnicas que vamos a ver durante el curso. Por ejemplo, la técnica del reaseguro, que entonces me permite trasladar parte de los negocios que yo vendí, trasladárselos a otra empresa que se llama reaseguradora, que ella asume o está dispuesta a compartir conmigo los riesgos que estoy vendiendo. Y entonces, ese pedacito que estoy trasladando a ella me amplía mi horizonte o mi portafolio para poder subir un poquito más. Entonces, si yo traslado 200.000 colones a esa reaseguradora, pues entonces ya yo puedo subir a 1.200.000 mi capacidad de aceptar seguros. Entonces, esas técnicas son las que tiene que ver el aceptador también. Si hay un negocio muy grande, entonces el aceptador tiene que buscar si colocarle un reaseguro para poder permitirle tener ese negocio grande dentro de mi empresa. Debe tomarse en cuenta durante el proceso entonces la capacidad de la empresa que se refiere a la cantidad y volumen de negocios que puede asumir de acuerdo a la situación financiera. Significa entonces que no puede aceptar riesgos más allá de cierto límite si no tiene las posibilidades de redistribuir ese riesgo, como sería a través de un contrato de seguros. El tercer paso sería el cuarto paso, determinar y términos y condiciones de la póliza. Ya si estamos dispuestos a aceptar a esa persona como
como un riesgo, como un asegurado, entonces vamos a empezar el proceso de tarifación. Y este cuarto aspecto de la actividad de aseguramiento determina los términos y condiciones. Es decir, bueno, yo estoy dispuesto a usted a venderle la póliza siempre y cuando usted tenga un extintor, que tenga rociadores, que tenga, por decirles algo, en las escaleras tener eh, estas cintas antideslizantes, ¿verdad? Para que la gente no se caiga. Cuestiones así que permitan poder disminuir ese riesgo a tener accidentes, ¿verdad? El asegurador debe decidir exactamente qué tipo de coberturas podrá poner a disposición del oferente y debe cobrar una tarifa de acuerdo a esa cobertura. Y por último, ¿verdad? Por supuesto, en todo ciclo debemos tener una verificación de las decisiones que se tomaron para ver si estuvieron correctas, si podemos mejorarlas. Tal vez las decisiones que tomamos permitieron que el negocio ya no fuera tan riesgoso, entonces me permiten bajar hasta los precios, hasta bajar las tarifas, ¿verdad? Entonces se revisan periódicamente los peligros y las condiciones de los asegurados para determinar si hay algún cambio significativo y emitir recomendaciones sobre ese control de riesgos. ¿Cómo obtengo el costo de la cobertura? Bueno, cada prima es individual o cada asegurado y debe definirse a un nivel este, tal de que la prima para un grupo suficiente de asegurados sea adecuada, sea pareja, sea horizontal para todos y que nos permita también como asegurador pagar las pérdidas y los gastos de la aseguradora, con una ganancia, por supuesto, razonable, pagándole comisiones a los intermediarios, pagando los gastos directos, los gastos indirectos. La definición del precio entonces involucra clasificar al asegurado con la potencialidad del riesgo, ¿verdad? Y buscar que tenga ese riesgo que sea menor, que sea el más bajo, y seleccionar o determinar qué tarifa debo aplicarle para que pueda cubrir yo el pago de todas esas indemnizaciones y todos los gastos conexos que yo tendría para eso. Entonces, podemos concluir que la prima es el monto total en dinero que paga el asegurado a la compañía de seguros por una póliza en particular. ¿Qué etapas voy a seguir yo en este proceso de aseguramiento o suscripción? Vamos a tener tres etapas. La recolección de información, toma la decisión de aseguramiento y la ejecución y monitor de esas decisiones. En la recolección de información es una tarea que debe ser efectiva, que el aceptador debe buscar recolectar la mayor cantidad de información para que la decisión sea la mejor y es sobre el asegurado o sobre el candidato que quiere asegurarse con mi empresa. ¿Qué fuentes tenemos de esa información? Bueno, la solicitud del seguro se convierte en la principal, ¿verdad? Y me va a decir datos personales, datos del riesgo, incluso datos hasta de cuánto puede costar tal vez el seguro. Eh, También puedo obtener información del agente de seguros o intermediario de seguros, como se le conoce en Costa Rica, en la General del Contrato de Seguros. Se le conoce como intermediario de seguros. Él nos puede brindar porque él es el que tiene contacto directo con el cliente, él es el que lo visita y nos puede dar, mira, si el predio está muy cercano a un río o está muy cercano a una fábrica de, no sé, a una banistería, que es muy fácil la propagación del fuego y esas cosas. También podemos ver ahora con Internet, con un proceso de investigación, ver expedientes judiciales, ver situaciones bancarias, situaciones de riesgo que pueden verse investigando un poquito en las páginas de Internet, ¿verdad? También en los seguros personales de salud y de vida podemos pedir exámenes físicos, ¿verdad? A las personas y en los materiales, digamos, en los seguros de incendio, podemos pedir también inspecciones previas. Eh, Incluso se pueden pedir inspecciones posteriores una vez que ya tomé la póliza. Puedo decir, bueno, entonces yo dentro de 3 meses le voy a hacer una revisión para ver si cumplió tal vez algunas recomendaciones que le hice en las inspecciones previas. Entonces, esto me va a dar información para poder tomar decisiones de aseguramiento o decisiones de suscripción. Porque cuando ya recolecto todos esos datos,
Los analizo cuidadosamente y veo a ver cuáles son las condiciones azarosas presentes. ¿Qué son condiciones azarosas? Son condiciones que me elevan o que me bajan el riesgo, ¿verdad? Entonces, favorece o incrementa la frecuencia o severidad de las pérdidas. El cliente que presenta menos condiciones azarosas o el que presenta más altas que el promedio no debe considerarse como asegurable, salvo que éstas puedan ser eliminadas o disminuidas, ¿verdad? Un deducible mayor o si participa de alguna manera en el riesgo. ¿Qué es un deducible? Es una participación del asegurado. Cuando pasa el accidente, entonces tal vez si la casa costaba 10 millones, tenemos un deducible de 500.000 colones. Entonces ya yo no le voy a pagar los 10 millones, sino que le voy a pagar 9 millones y medio. Si ese deducible lo subo a 1 millón, entonces yo tal vez pueda valorar las condiciones azarosas que tiene, porque entonces yo no voy a participar del 100%, no voy a participar del 90%, no voy a participar, tal vez voy a buscar un 80, un 70% de participación, entonces eso permite tomar un mayor riesgo, ¿verdad? Los aspirantes con condiciones normales o inferiores al promedio, esos son los clientes top, la carnita que dicen, ¿verdad? ¿Qué otras decisiones? Bueno, vamos a ver las condiciones azarosas detalladamente, ¿verdad? Podemos tener condiciones azarosas físicas, que son características tangibles de las propiedades, personas y operaciones que tienden a incrementar la probable frecuencia. Como les digo, tener una casa cerca de un río, eso es una condición azarosa física porque ese río se puede desbordar en cualquier momento, porque puede significar un deslave, porque puede significar, ¿verdad?, que hay menor riesgo de que la gente se pueda meter a robar por el lado del río, ¿verdad? En contraposición, en un llano, vamos a tener construcciones atrás, adelante, ¿verdad?, a los lados. Entonces, difícilmente vamos a tener las mismas condiciones que tenerlo cerca de un río, ¿verdad? Esas son un ejemplo de condiciones físicas. Podemos tener condiciones físicas en las personas. Bueno, en mi caso, la obesidad es una condición azarosa que me incrementa el riesgo. ¿Por qué? Porque estando obeso puedo tener presión alta, puedo tener colesterol, puedo tener condiciones que incrementan ante una posible póliza de vida o una póliza, un gasto de médicos, probablemente me va a incrementar el precio de mi póliza por tener estas condiciones físicas. Tenemos también la condición azarosa moral intencional, ¿verdad? Que ya tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con la persona que busca incrementar esa frecuencia, esa severidad de la pérdida y que moralmente, eh, por darles un ejemplo, mejor se los explico con un ejemplo. Alguien que tiene un seguro de vehículos y que ya lo tiene muy rayado el vehículo, ya lo tiene muy sucio, ya el sol ha hecho su trabajo sobre la pintura, entonces busca tener un accidente simulado, ¿verdad? Chocar el carro para que por medio del seguro se arregle el carro y se pinte para ya tener el carro otra vez bonito. Eso es una condición moral, la posibilidad de que el asegurado puede hacerlo intencionalmente o no, ¿verdad? Causar una pérdida y presentar un reclamo fraudulento. Entonces tenemos también la moral no intencional, que es, por darles un ejemplo, cuando ya tengo el seguro de automóviles, yo sé que van a decir que pongo mucho ejemplo de automóviles, pero es el que más se usa en el mercado, entonces tal vez es más específico para ustedes. Pero bueno, cuando compro un seguro de vehículos, entonces cuando no tenía seguro, yo andaba más cuidadoso para no cometer los accidentes, andaba cuidándome que no chocara. Y cuando ya me siento con el seguro en la mano, ¿verdad? Debajo del brazo, entonces ahí sí, ya, bueno, ya no tengo que tener cuidado, ya incremento un poquito, acelero un poquito más, ya no me interesa mucho metérmele a la fuerza a otro chofer, a otro vehículo, ¿verdad? Porque cualquier cosa, el seguro paga. Entonces, eso no es que lo está haciendo con la intención de cobrar el seguro. No, simplemente negligentemente ya piensa que por tener el seguro ya está salvado. Entonces ya no se cuida tanto. Eso es una condición azarosa que es moral,
¿verdad? Pero no es intencional como la otra, ¿verdad? Que lo hizo al adrede, que lo hace adrede. Es sutil, es generalmente más difícil de detectar, ¿verdad? Que el intencional y involucra descuidos o indiferencias y pérdidas potenciales. Resulta principalmente, como les decía ahora, esa actitud de no necesito ser cuidadoso porque tengo seguro. Y tenemos también la condición azarosa legal, que involucra cualquier condición de orden legal o del sistema que impida a las compañías de seguros cobrar una prima acorde al riesgo que asume. Por darles un ejemplo, en Costa Rica el seguro de riesgo del trabajo, el que cubre a los trabajadores durante el ejercicio de su trabajo, es obligatorio. Entonces, en los carros yo tengo la opción de no venderle a los carros que tienen más de 10 años. En riesgos del trabajo no tenemos la opción de ofrecerle solo el seguro a los trabajadores que tengan menos de 50 años o menos de 60 años o menos de 65 porque ya deberían estar pensionados, pero tenemos un montón de trabajadores que no pueden pensionarse, que trabajan hasta los 70, 75 años y más. Y entonces esas personas en el seguro de riesgos de trabajo yo no les puedo negar el seguro. En cambio, en los seguros comerciales que no son privados, ahí sí tengo esa opción. Entonces, hay una legalidad que me obliga a asegurarlos. E incluso un ejemplo, en Costa Rica, a diferencia de casi que todos los países del mundo, las aseguradoras en muchas latitudes no venden seguros de vida a personas mayores de 65 años o no venden seguros de gastos médicos. Tienen esa potestad de decidir no venderles porque son personas que o se enferman mucho ya después de esa edad, la mayoría, o en un seguro de vida es más cercana a la certeza de la muerte que en un jovencito de 20 años, estadísticamente hablando, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica hubo un recurso de amparo contra esa posición de las aseguradoras y la sala cuarta le dio la razón a la persona que puso el recurso de amparo. Entonces, obligó a todas las aseguradoras a venderles, si una persona de 70, 80, 90 años les llega a pedir un seguro de vida o seguro de gastos médicos, tienen la obligación de vendérselo. Claro, las aseguradoras lo que buscaron es venderlo en un precio mucho más alto. Entonces, si lo quiere y lo puede pagar, yo se lo vendo. Por ahí se disminuyen, ¿verdad? El riesgo y disminuyen esa venta, pero realmente la sala cuarta los obliga. Entonces eso se convierte en una condición azarosa legal. ¿Qué alternativas después de evaluar esas conductas azarosas, ¿verdad? Entonces yo puedo aceptar la solicitud sin ninguna modificación, puedo rechazar la solicitud y puedo aceptar la solicitud con modificaciones. Le devuelvo la solicitud y digo, vea, compléteme esta otra cosa. Pero cuando ya venga esa solicitud nueva, corregida, ¿verdad? O con los requisitos que yo le haya pedido, ya se convierte en una nueva solicitud, la cual voy a aceptar o rechazar. Entonces, en realidad son dos las opciones, aceptarla o rechazarla. Pero tengo una tercera ahí, que es, bueno, estoy dispuesto a aceptárselo si me corrige esto. Pero ya eso se convierte en una nueva solicitud, ¿verdad? Y por último, evaluación de los riesgos aceptados. Tenemos que evaluar qué fue lo que aceptamos para ver si está bien. Si ese carro empezó a tener 4 choques por año, eso no me sirve. O por el contrario, es un carro que no tuvo ningún choque y que por lo visto no va a tener muchos choques en su relación comercial conmigo. Entonces, para que se quede conmigo ese buen negocio, ¿verdad? Porque me está pagando una prima que no estoy utilizando en pagar reclamos, entonces le bajo un poquito el precio. Le digo, mira, para que se quede conmigo, pagame un poquito menos, ¿verdad? Para que sigamos teniendo negocio y usted siga sintiéndose asegurado y a la vez yo también mantengo esa relación comercial con usted. Ese tipo de decisiones se toman ya una vez en la evaluación de las primeras decisiones que tomé. Durante la vigencia del contrato, el asegurado puede gestionar modificaciones o aumentos a la póliza. En una casa, por ejemplo, puede construir más cuartos, ¿verdad? Puede hacerla de 2 pisos, puede, ¿verdad? Entonces, eso incrementa y hay que hacer la evaluación porque no le puedo mantener el seguro por 10 millones que costaba la casa en un piso porque ahora vale 30 cuando le hizo 2 o 3 pisos más.
Estas variaciones deben ser valoradas cuidadosamente y eventualmente pueden producir riesgos mayores y consecuentemente también pedirle algunas restricciones para poderle cubrir. Bien, muchachos, este era el aporte que quería darles con este video, ¿verdad? Con esta presentación para podernos ayudar en lo que es la eh, atención de la unidad 1. Ahí están el resto de videos también que les pueden ayudar para poder entender toda la materia del capítulo. Que estén bien. Muchas gracias.